con el concepto fundamental de las máquinas rotativas. Algo muy general, muchos de ustedes ya hicieron el curso de motores, otros de ustedes lo van a hacer próximamente, que iniciamos el jueves. Ya están matriculados, ya les envié el link para que se añadieran al grupo de WhatsApp. Entonces ya están listos. Listo, entonces el curso lo arrancamos el jueves. Hoy vamos a ver unos conceptos muy básicos, muy elementales, solamente para poner algún ejemplo de lo que vimos de los sistemas trifásicos. Entonces esto sería algo así como una aplicación de esos conceptos. Listo, entonces una presentación muy sencilla. Les voy a compartir acá la pantalla completa para que veamos la presentación más amplia. Listo, entonces nos dicen, un tema fundamental en el campo de la ingeniería eléctrica son las máquinas eléctricas rotativas. Estas máquinas son esenciales en nuestra vida diaria ya que convierten energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, desde generadores que producen electricidad hasta motores que impulsan diversos equipos. Su funcionamiento es clave en muchas aplicaciones industriales y comerciales. Listo, entonces acá vemos en primera instancia el tema de la conversión de la energía. ¿Sí? Entonces vamos a convertir energía eléctrica en mecánica en el caso de los motores y energía mecánica en eléctrica en caso de los generadores. Fíjese que siempre es una conversión de energía, por eso nosotros siempre hablamos en términos de energía. En un generador síncrono, que es la máquina más utilizada precisamente como generador para generar energía eléctrica, se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente directa a su devanado para crear un electroimán. Enseguida, el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas dentro de los devanados del estator del generador. Entonces, es lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces acá nos dice, dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de una máquina son devanados de campo y devanados del inducido. En general, el primer término se aplica a los devanados que producen el campo magnético principal en la máquina, mientras que el segundo se aplica a los devanados donde se induce la tensión principal. Entonces acá claramente vemos en un generador quién hace las veces de inductor y quién hace las veces de inducido. Fíjese que el inductor, ¿quién es? El rotor, ¿cierto? Y el inducido son los devanados que están en el estator. Esto cambia el concepto cuando hablamos de motores, entonces no podemos generalizar que siempre el inductor va a ser el rotor y que el inducido siempre va a ser el estator. Estamos de pronto acostumbrados a eso. ¿Sí? Entonces cambia según sea la máquina. Entonces vemos que acá en el inductor nosotros generamos un campo magnético, bien sea por autoinducción o por un motor secundario o por imanes permanentes. Entonces, dependiendo del tamaño de esta máquina, utilizamos uno u otro. Si la máquina es muy grande, lo que se utiliza generalmente es eh, ese, esa máquina de autoexcitación. Ya vamos a verlo con más detalle. ¿Listo? Entonces vemos acá
cómo es la disposición de las bobinas. Tenemos acá la convención de puntos, que es por donde entra la bobina, la convención de cruces, que es por donde sale. Lo mismo acá con la bobina roja y la bobina verde. Entonces a la salida tenemos U, B y W. Lo mismo va a pasar acá en el rotor. Entonces tenemos acá punto para entrar, cruz para salir, tenemos el enrollamiento y tenemos acá em, la fuente de corriente directa que nos sirve para crear este campo magnético. Este campo magnético, ¿cómo es? Este campo magnético es un campo magnético fijo, porque fíjese que estamos acá con una fuente de tensión directa. Entonces este campo magnético es constante. ¿Qué lo hace variable? El movimiento. Cuando esto empieza a girar, ese campo respecto a las bobinas del estator ya es un campo variable. Acuérdense que nos dice la ley de Faraday, que tiene que haber un cambio en el campo magnético para inducir una tensión. Si no hay cambio, pues no tenemos inducción. ¿Listo? Acá vemos el generador de polos salientes, como su nombre lo indica, es porque tiene acá n número de polos dependiendo del diseño. Ya vamos a ver en qué consiste ese número de polos. ¿Listo? Entonces acá tenemos los polos, en estos polos va a ir enrollados las bobinas del inductor. Ya vamos a ver qué particularidades tienen mecánicamente estas máquinas. ¿Listo? Entonces acá vemos una vista frontal, una vista lateral. Vemos acá la polaridad norte y sur y cómo se genera el campo magnético. Entonces acá podemos observar el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla montado en el mismo eje. Entonces no hay contacto mecánico entre el rotor y el estator. Entonces los excitadores sin escobilla requieren mucho menos mantenimiento que los anillos rozantes y de escobillas. Entonces acá tenemos el rotor con sus polos y tenemos acá la parte de la excitación. Entonces haga de cuenta que esta parte cumple o funciona de igual manera que los polos principales, solamente que más pequeño y cumple la función de generar una corriente directa para excitar estos polos, para crear ese campo magnético. Esa es la función de ese excitador. Fíjese que acá tiene la ventaja que no hay escobillas, entonces va a requerir mucho menos mantenimiento. Es importante observar acá también las dimensiones de esta máquina. Es una máquina bastante robusta, entonces vamos a tener en cuenta también que estos polos no pueden ser demasiado grandes por el tema de la inercia. Ya vamos a mirar más en detalle esa parte. Entonces acá tenemos el esquema de esta máquina, el diagrama de esta máquina. Entonces tenemos la parte del rotor y la parte del estator. Entonces en la parte del rotor vamos a tener un excitador, vamos a tener un rectificador para generar ese campo principal. ¿Listo? Entonces acá tenemos el inducido del excitador, es decir, esta parte de acá. Y fíjese lo que tenemos acá. ¿Si se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? Un puente rectificador. Señor, Un puente de diodos. un puente de Dios, correcto, que nos va a rectificar, nos va a convertir la corriente alterna en corriente directa, que es lo que necesitamos para crear un campo principal constante. Y en el estator tenemos también el campo del excitador, una entrada trifásica de corriente baja, y a la salida vamos a tener ya lo que queremos, que es la salida trifásica. Entonces simplemente esto es un esquema de esta máquina, algo muy, muy elemental, muy sencillo.
Listo, entonces a lo largo del curso nosotros hicimos mucho énfasis en la medición de la potencia. Vimos los métodos de los 2 batímetros, de los 3 batímetros. Hicimos ejercicios para calcular la corriente, perdón, la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia promedio, la potencia instantánea. Todos esos conceptos son importantes a la hora de nosotros analizar estos sistemas. No podemos estar ahí como dudando de qué es lo que estamos midiendo. Entonces, por eso es importante que repasemos y siempre estemos mirando toda esta información. Listo, entonces vamos a leer esta parte y vamos a sacar conclusiones. Dice, un generador síncrono es una máquina síncrona que se utiliza como generador. Convierte la potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de la potencia mecánica se llama el motor primario. Puede ser un motor diésel, una turbina de vapor, una turbina hidráulica u otro equipo similar. Cualquiera que sea la fuente debe tener la propiedad básica de mantener su velocidad constante, sin importar la demanda de potencia, sin importar la demanda de potencia. Si esto no se cumple, entonces la frecuencia resultante del sistema de potencia podría presentar fallas, podría ser variable. Listo, entonces acá, ¿qué podemos extraer? Motor primario. ¿Qué entendemos como motor primario? Lo que va a ir conectado acá, ¿cierto? Lo que va a hacer que esto se mueva. ¿Qué va a hacer que esto se mueva? Una turbina hidráulica, una turbina de vapor, una turbina eólica, un motor diésel, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos motor primario. ¿Qué características debe tener ese motor primario? Tener una velocidad constante. Esto tiene que ser un movimiento homogéneo, un movimiento constante. Digamos que todas estas nombradas, la hidráulica, la de vapor, la eólica, ¿cuál presentaría más inconvenientes o más retos para mantener esa velocidad constante? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sea más difícil de controlar? ¿La hidráulica será? ¿La hidráulica es qué? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo la ven? Si tenemos el agua represada, acá tenemos la represa, esto es agua, y acá tenemos la turbina. Controlar el movimiento de esta turbina será fácil o difícil. Fácil, ¿cierto? Relativamente, porque acá esto está represado y este caudal lo podemos controlar fácilmente acá, con la apertura acá de estas válvulas, ¿cierto? Porque esto es una presión constante, siempre va a mantener constante, ¿cierto? Entonces acá podemos controlar eso fácilmente. Digamos que una turbina de vapor, acá cuando tenemos una central térmica o una central nuclear, lo mismo, ¿cierto? Ese vapor, como lo estamos generando nosotros mismos, estamos controlando acá cuánta agua entra para generar ese vapor. Este movimiento también es bastante homogéneo, ¿cierto? Digamos que en una turbina eólica, esto es viento, ¿cierto? Sería la que presentaría más retos, ¿cierto? Por eso tiene acá una caja de cambios, un regulador de velocidad, ¿cierto? Porque este movimiento del viento pues no es tan homogéneo. Pueden haber ráfagas de viento que hagan que esto se mueva a una velocidad diferente. Cuando nosotros vemos ese movimiento de estas aspas, de estas hélices, nosotros vemos que es lento, ¿cierto? Precisamente por eso, haga o no haga viento, lo que queremos es que sea lo más homogéneo posible. Entonces, eso es importante, que la velocidad de ese motor primario sea lo más constante que posible. ¿Listo? Acá tenemos un diagrama de flujo de potencia de un generador síncrono donde nos muestran las pérdidas. Entonces tenemos pérdidas misceláneas, que son pérdidas eh,
pérdidas varias por fallas de la máquina, pérdidas por fricción con el rozamiento con el aire, pérdidas en el núcleo y pérdidas en el cobre. Fíjese que nosotros la vez pasada, la última clase, hablamos de los transformadores y habíamos hablado de dos tipos de fallas, perdón, dos tipos de pérdidas en el núcleo, ¿sí se acuerdan? Eran dos. Una que era la corriente para las corrientes de Foucault o las corrientes parásitas y la histéresis. También habíamos hablado de las pérdidas en el cobre, que son relativas a eh, las pérdidas por efecto Joule. Entonces fíjese que tanto en el transformador como en estas máquinas rotativas tenemos esas mismas pérdidas. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Acá, como estamos hablando de un generador, tenemos una potencia de entrada que es relativa a a la potencia mecánica y a la salida vamos a tener una potencia que es eléctrica. ¿Sí? Estamos hablando acá de tensión, estamos hablando acá de corriente, acá en la entrada estamos hablando de qué? Estamos hablando de torque y estamos hablando de velocidad angular. Entonces es una conversión de energía, ¿sí? Potencia mecánica, potencia eléctrica. También nosotros hicimos muchos ejercicios acá relacionados con estas ecuaciones, ¿se acuerdan? De potencia. De aparecían estos factores, estas constantes de raíz de 3, la tensión de línea, la corriente de línea, el factor de potencia. ¿Sí? Entonces son conceptos que tenemos que tener siempre ahí a la mano. Son cosas que no podemos dejar ahí archivadas. Para resumir todo lo que hemos hablado acá hasta el momento, vamos a ver este video. Usted sabe que un video pues es más elocuente que toda esta presentación. Entonces, pongámosle atención y sacamos conclusiones, hacemos preguntas relacionadas con él. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria. Confirmamos porfa que estamos escuchando y viendo. Sí, Sí, señor. listo, De gracias. generación de energía. Es capaz de generar energía de CA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna,
Se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 hercios, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar. Listo, no sé si tengamos observaciones ahí, algo que añadir. Vamos a revisar el video entonces, parte por parte, para extraer información importante. Listo, entonces acá vemos que el rotor tiene su campo magnético y este campo magnético corta las bobinas del estator para tener la salida de tensión trifásica. Algo importante, el tema de las revoluciones. Nos dicen, para tener una frecuencia de 60 Hz con un... eh, 1800 RPM. ajá, con una... Exacto, con solamente 4 polos tendríamos 1800 RPM. ¿Qué quiere decir esto? Sería muy... giraría mucha velocidad. ¿Qué implica esto? Que se muevan más rápido los polos. Exactamente, y esto va a generar, ahí nos hablan de una fuerza centrífuga. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? ¿A qué se refieren con fuerza centrífuga? Creo que es una fuerza genérica que se ejerce como hacia afuera. Exactamente, es hacia afuera. De hecho, pues la fuerza centrífuga no existe, ¿cierto? Es una fuerza ficticia, si usted se pone ya un poco más meticuloso, porque la que verdaderamente existe es la fuerza centrípeta. Cuando hablamos de fuerza centrífuga, es una fuerza inexistente, pero es hacia afuera. La podríamos describir más bien como acá la inercia. Entonces, va a tender los polos a salirse. Eso sería la fuerza centrífuga. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es poner más polos y reducir la velocidad.
para reducir esa fuerza, entre comillas, centrífuga, que tenemos en mente que es una fuerza inexistente, lo que leemos de las leyes de Newton. Pero es algo ya más meticuloso. Listo, entonces acá vemos la salida trifásica, ya nosotros entendimos este desplazamiento, ya vimos cómo se generan estas ondas, ya sabemos también cómo interpretarlas en en el osciloscopio. De hecho, hay una tarea de eso que muchos de ustedes ya la entregaron, otros no, ya ahorita hablamos de eso. Listo, entonces ahí tenemos la conformación. El tema de las pérdidas en el núcleo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las pérdidas en el transformador. Entonces, volvemos a lo mismo. Porque están hechas acá de láminas y no es un bloque macizo de acero o de hierro? Ya para redondear esa idea. Lo mismo del transformador, ¿sí? Porque es que hacemos este laminado. Porque no nos sirve un bloque macizo? Para generar los campos magnéticos. No, señor. Para la refrigeración. No, señor. Es para evitar una pérdida. Cuando el núcleo es sólido, hay menos pérdida. Sí, Cuando es laminado el núcleo. sí, pero porque ¿a qué son debidas esas pérdidas? Eso tiene que ver, pues lo que tengo entendido la clase pasada era por el tema de la estéresis del metal, Exactamente. Sí, señor. y de lo que está fabricado, que no Ajá. vuelve a ser el mismo. Sí, señor. Entonces tenemos dos tipos de pérdida, que son las corrientes de Foucault. Corrientes de Foucault. Foucault. Acá falta una L. Bueno, creo que es primero la O y después la U. Corrientes de Foucault y la histéresis. Esto ya lo discutimos la clase pasada con el tema de los transformadores. Estas son pérdidas en el hierro. Pérdidas en el hierro. Y las otras pérdidas que son las pérdidas en el cobre. Listo, entonces acá este laminado se hace para evitar que el tema de la histéresis y el tema de las corrientes parásitas o corrientes de Foucault afecten el funcionamiento del generador, ¿sí? Porque entonces tendríamos acá almacenamiento de energía y es lo que no queremos, ¿cierto? Si usted tiene ahí su sistema, acá tenemos el el motor primario, que puede ser cualquier fuente, las que ya discutimos acá, de las hídricas, de las nucleares. Entonces tenemos el motor primario, tenemos acá el generador y tenemos acá el cliente final, sea cual sea. Entonces estamos acá generando. Lo que queremos es que toda esta energía que nosotros tenemos acá disponible llegue en gran porcentaje al consumidor final. Entonces debemos evitar almacenar energía tanto en los generadores como en los transformadores. No solamente es en el generador, sino en el transformador. Debemos evitar al máximo, porque es que fíjese que en todo este trayecto tenemos varios transformadores. Entonces, la sumatoria de cada uno de ellos va haciendo que esta energía se vaya quedando en la red. ¿Se acuerda que también hablamos de las pérdidas capacitivas, de las pérdidas resistivas por el efecto Joule, de las pérdidas inductivas, porque esto se comporta también como una bobina? Entonces, fíjese que la sumatoria de todas estas pérdidas hace que esa energía vaya mermando. Entonces, hay que tratar de, en cada una de estas etapas, reducir esas pérdidas. Entonces, una de ellas son estas pérdidas acá, tanto en el núcleo como en el hierro. Perdón, en el hierro como en el cobre. ¿Listo? Entonces ahí ese sería más o menos el funcionamiento del generador sincrónico. Fíjese que para nosotros la máquina sincrónica la vamos a utilizar más como generador que como motor,
Porque si usted se pone a analizar esta máquina podría funcionar de ambos lados, porque un generador en esencia es lo mismo que un motor. Como generador, lo más recomendable por este tipo de pérdidas es utilizar esta configuración, es decir, un generador síncrono. Ya para motor, nosotros vamos a utilizar es el motor de inducción, es el más utilizado a nivel industrial, uno de los más comunes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el motor de inducción? Entonces, acá tenemos una fotografía, vemos que acá también tiene unas láminas, tiene acá una estructura que se llama jaula de ardilla, porque es muy similar a una jaula de ardilla. Fíjese que acá ya no hay bobinado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo funciona esta máquina. Le damos acá este pedazo entonces a ver qué nos dice. A pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, presenta muchas desventajas como generador y por lo tanto rara vez se utiliza como tal. Por esta razón, las máquinas de inducción normalmente se les llama motores de inducción. Presenta muchas desventajas usted poner el motor de inducción, la máquina de inducción como generador. Como generador vamos a utilizar la máquina síncrona. Entonces acá aparece un concepto bastante eh, común, bastante utilizado en todo este tipo de máquinas, que es el deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? Entonces nos dice, el voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. Puesto que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y la corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Obviamente cuando uno lee esto, pues queda como que en las mismas. Entonces toca venir a tratar eh, de entender esto, pues a través de un video que es mucho más elocuente. Entonces vamos a descifrar esa información a través del video. Comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y ¿Estamos viendo y escuchando? ¿Alguien que nos... Sí, señor. Listo, gracias. fáciles de mantener Está comparadas claro. con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético.
Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Este es un motor. Listo. ¿Qué podemos concluir ahí? ¿Qué podemos destacar del video? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna observación? Entonces fíjese que esta máquina es muy diferente a la máquina síncrona porque tiene una diferencia de campo entre el rotor y el estator. Esa diferencia es lo que conocemos como el deslizamiento. Algo importante acá para observar. A ver qué podemos destacar. Bueno, fíjese que acá no tenemos bobinado en el rotor, sino son unas barras que están acá en cortocircuito con estos anillos. Este anillo tiene ¿qué particularidad mecánica? Porque estas barras no están acá totalmente perpendiculares a los anillos, porque no viene acá recta, sino viene así como en diagonal. Para inducir el movimiento, el giro de las aspas. No, porque igual si estuvieran horizontales, totalmente horizontales, ahí seguiría habiendo la inducción, ¿cierto? Que la inducción es sobre estas barras, ¿cierto? El campo magnético del estator induce una corriente en la barra porque está en cortocircuito.
acá hay una corriente. Esa corriente genera un campo magnético por la ley de Faraday y, e interactúa con ese campo magnético del estator. Pero ¿por qué tiene esta disposición? Porque están en diagonal. No sé si estoy equivocado, es como para generar un flujo, ya sea para disipar el calor generado o para generar el flujo del campo magnético. No, porque el flujo del campo magnético no importa la orientación, tiene que ver con eh, con la parte mecánica. Cuando esto gira, es mejor que gire así en diagonal que si estuviera totalmente horizontal. Ese movimiento es más suave. Entonces va a reducir el ruido, va a reducir cosas, pero referente a lo mecánico. Fíjese que acá son cosas que tenemos que ver mucho de la parte de los materiales, de la mecánica y de la electricidad. Son muchos conceptos juntos en una sola máquina. Bien, tenemos que analizar eh, esta máquina desde todos los puntos de vista. ¿Qué más podemos observar ahí? Bueno, acá se induce el campo, vea, acá hay una corriente, se induce ese campo. Lo mismo las barras, las placas. El núcleo no está hecho de un elemento totalmente Pérdida de corriente de sólido, Foucault sea sino mínima. por las corrientes de Foucault, ¿sí? Entonces ahí volvemos a el tema del material. Son Esta muchos es otra gran conceptos. ventaja de los motores del campo ¿Qué más podemos observar circuitos aquí? cerrados del rotor, velocidad del campo magnético. Acá lo destacable es que esta máquina va a funcionar mejor como motor que como generador, va a tener un deslizamiento. Eh, ya creo que eso sería todo. El tema de las conexiones ya lo analizaremos más adelante en el curso de motores. Esto pues tiene muchas cosas, desencadena muchas cosas. Entonces podemos hablar del funcionamiento del motor, de cómo lo vamos a conectar, de los drivers del motor, de los circuitos más sencillos de control, que son los circuitos de arranque eh, con delta estrella, con variador de frecuencia. De eso hablaremos en ese curso. ¿Listo? Entonces, creo que esto sería... Ah, bueno, se me olvidó. Acá en esta parte del generador, del motor, perdón, del generador, hasta ahora caí en cuenta. Acá nos hablaban de una tensión terminal, un voltaje terminal o una tensión terminal. ¿A qué se refiere eso de tensión terminal? Tipo de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando. Acá Se atrás. desea Ah, mantener el tensión voltaje terminal. terminal en un límite especificado. Un regulador ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es la tensión terminal? Es importante. Acuérdese que esto está induciendo una tensión, ¿cierto? Estamos induciendo tensión. Entonces vamos acá un momento. Entonces acá tenemos el generador. Tenemos acá la carga. Tenemos las líneas de distribución y tenemos acá la carga. ¿Esta carga es constante? No, ¿cierto? Es diferente, digamos, a los horarios. Una cosa es una carga a las 11 de la mañana, otra cosa es una carga a esta hora o a las 7 de la noche, 7 p.m. ¿Dónde vamos a requerir más energía? ¿A qué hora? Digamos A que las 7 hablando p.m. de lo general, de una ciudad, A las 7 p.m. 7 p.m., ¿cierto? Entonces acá la tensión, ¿cómo va a tender a ser? ¿Más grande o más bajita? Más bajita. Más bajita, ¿cierto? Hay una caída de tensión porque la carga es mayor. ¿Quién se encarga entonces de subir la tensión? El generador, ¿cierto? Entonces a eso es lo que nosotros llamamos la tensión terminal. Tensión terminal. ¿Cómo subimos la tensión acá?
Acuérdese que acá está el motor primario, que puede ser la hidroeléctrica, la térmica, lo que sea, motor primario. Y esto está a una velocidad que es constante, ¿cierto? Necesitamos mantener la frecuencia. La frecuencia siempre debe ser la misma. Es decir, no podemos aumentar acá la velocidad a través del motor primario. ¿Qué vamos a cambiar entonces acá? En el motor, en el generador. Señor, El devanado. La potencia para generar más energía. pero como no, la potencia no la podemos variar, porque es la misma, que depende del motor Por primario. medio de una especie de transformador, ¿no? Elevar las espiras o algo así. No, señor. Acá nos decía. Entonces sí, Ahí Automático de decía que toca voltaje. por venir. medio de un regulador regulaba el campo magnético. Ajá, exactamente. Ayuda a lograr esto. Fíjese que acá en el video no se explica todo eso, sino que tenemos que ponerlo en contexto. Por La- eso nos toca, perdón que pause, nos toca leer, releer, venir a ver estos videos no solo una vez, sino varias veces, porque con una sola vez que lo veamos es complicado. Eso toca siempre la repetición, la práctica hace el La maestro, toca regulación del repetir. voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y por lo tanto la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, ¿Sí es? Manipulando acá la corriente de excitación. Si usted necesita a las 11 a.m. menos tensión, porque se sube la tensión si esto está con una corriente de excitación muy alta, usted la baja. A medida que la carga aumenta, usted va aumentando la corriente de excitación, pero fíjese que acá el motor primario es lo mismo, porque necesitamos garantizar acá la misma velocidad. Lo que manipulamos es ese campo magnético a través de la corriente de excitación. ¿Listo? Eso lo Entonces, hace el regulador, sí, profe. sí, señor, y es automático. Todo eso es automático. Obviamente no, nadie va a estar acá pendiente de subo o bajo, sino se hace acá. Se mide la tensión de la carga con la tensión terminal y eso se hace automáticamente, se sube esa corriente de excitación. Y así va a suceder con los demás parámetros acá de las líneas de transmisión. Ya ahorita la mayoría de estos elementos de medición pues cada vez son más automáticos, requieren menos de la intervención humana. Obviamente tiene que haber personas ahí garantizando que esos elementos estén funcionando correctamente. Entonces esto simplemente es un ejemplo de este tipo de elementos. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, creo que no. Les voy a compartir la asistencia. Voy a detener acá. Les voy a compartir la asistencia. Porfa, para que la llenemos. Listo, entonces ya con esta clase de hoy damos terminado el curso. Eh, Espero que les haya gustado, que lo hayan aprovechado, que les haya servido para algo. Ya los que de pronto sabían estos temas los refrescaron o nos compartieron su conocimiento para las personas que de pronto estaban nuevas en la electricidad. Es como un abrebocas. Estos son muchos temas, muchas cosas. Todo lo que hablamos fue a manera de presentación muy resumida. Digamos que si usted se pone a estudiar solo el tema de generadores, es toda una ciencia, el tema de los transformadores es otra ciencia,
Son muchas cosas, obviamente eh, se requiere de mucha experiencia para dominar un tema. Personas que duran 20, 30 años trabajando en subestaciones obviamente tienen un conocimiento muy amplio, se saben todas las cosas allá, todas eh, las mañas, por decirlo así. Ustedes saben que esa es una información que solo se adquiere estando allá. ¿Qué hacemos acá? Pues como no tenemos esa posibilidad de laboratorio, nos toca hacer las clases a veces un poco más teóricas, que también es válido porque es información de todo lado. La información empírica, la información teórica, toda es válida. Claro, esto es un curso de 40 horas, simplemente es para complementar, para introducir, para incentivar a las personas. No podemos eh, pretender ya ser maestros de la electricidad solamente con estos cursos. También la invitación siempre a que lean los libros, que lean las presentaciones que yo les comparto acá, que busquen sus propias fuentes, que no nos quedemos solamente con lo que yo les presento. Listo, entonces quedo pendiente de las personas que todavía no me han pasado la tarea. Ya mañana me toca empezar a calificarles y a más tardar el viernes ya les paso el listado oficial de las personas que aprobaron el curso. Como les dije en la primera clase, el tema de la asistencia, el tema de la participación, para mí es bastante importante, porque como no dejamos tanto trabajo extra clase, entonces lo que hablamos acá, eh, para mí es bastante trascendental, tiene bastante peso. ¿Listo? Entonces las personas que vinieron juiciosas, de pronto que no participaron tanto, pero estuvieron atentas, entonces ya eh, con eso estaríamos aprobados. ¿Listo? Entonces, antes de que quede acá hablando solo, ya eh, no va a tocar que hagamos que no hagamos hoy descanso. Les voy a compartir otro enlace para que sigamos hablando, que me quedan dos cositas por hablar importantes. Entonces, para que nos conectemos de una, listo, y ya terminemos. Entonces les voy a compartir un nuevo enlace ya para que se conecten de una, para que no perdamos el hilo. Profe, una consulta, ¿cuándo vuelven a hacer de fotovoltaica? Sí, señor, de eso íbamos a hablar. Ah, ok. Listo, entonces habíamos quedado en la parte de las tareas. Eh, Dejamos solamente una tarea, entonces porfa, envíenmela ahí por el Classroom, ya ustedes tienen ahí el enlace. Mañana les hago la calificación, les hago los comentarios pertinentes para que ya demos cierre al curso. Entonces, les iba a decir el tema de los certificados. A inicio de año, en febrero, muchos de ustedes hicieron el curso de fotovoltaica. Como había tantas personas, me tocó dividirlos en diferentes fichas, con diferente fecha, entonces a algunos de ustedes les llegó el certificado más pronto que a otros.
primero que a otros. Entonces posiblemente con este curso suceda lo mismo, a algunos de ustedes les llegue primero y a otros después. ¿Qué es lo importante? Que yo cuando les comparta quiénes pasaron y quiénes no, ya eso es garantía. Si yo ya le dije que usted aprobó el curso, ya su certificado le va a llegar. De pronto se le va a demorar un poquito más, digamos 15 días más, 20 días más, pero ahí está su certificado, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La oferta de los cursos. Entonces, ahorita el jueves, muchos de ustedes ya se matricularon al curso de motores, entonces lo arrancamos el jueves. Yo les envío un correo con un enlace de WhatsApp para que se agreguen a ese grupo. Entonces, para que estos grupos ya que terminamos ya no los utilicemos para esos cursos nuevos. La idea es que tampoco se salgan de estos grupos porque por ahí les puedo volver eh, a ofertar los nuevos cursos, es decir, para que no perdamos contacto. Digamos que ahorita como muchos de ustedes tampoco van a hacer el curso de motores, entonces ya, entre comillas, perderíamos el contacto. Si siguen en el grupo, entonces cuando yo haga la oferta, por ejemplo, para ver otra vez el de sistemas fotovoltaicos, ustedes estén enterados, o para que se lo compartan a alguien que esté interesado, o para la segunda parte del de motores, que como es un curso nuevo, la idea es que todos lo hagan. ¿Listo? Entonces, la idea es esa, que mantengamos em, el grupo para yo compartirles esas nuevas ofertas. ¿Listo? Entonces, listo, ya hablamos de las tareas, de los certificados, de la oferta. Creo que no sería nada más. Agradecerles nuevamente por la participación, agradecerles por el interés, agradecerles por el esfuerzo que hacen matriculándose acá en estos cursos, porque es obviamente inversión de tiempo, inversión de energía. Y la idea es que pues esa inversión no se pierda, que la aprovechemos, que tratemos de sacarle el máximo provecho a estos cursos. ¿Listo? Entonces por mi parte no sería nada más. No sé si tengamos algo más que añadir. Profe, buenas noches. Para usted y todos los compañeros, bendiciones. Profe, le iba a hacer una pregunta. Parece que en algún momento de las clases usted comentó que había como que un curso de automatización. ¿Qué de cierto es eso? Ah, sí, señor. Sería la continuación del curso de motores. Sería, el curso de motores son dos partes. Se llama primero instalación de maniobra de motores trifásicos, el otro es de reparación. Entonces, el tercero sería ese, el de automatización. Porque es que fíjese que en el de motores vamos a hablar cosas muy sencillas, muy básicas, de cómo hacer las conexiones. Ustedes saben que eh, hay arranques en estrella, en delta, variadores de frecuencia y todo eso se hace ya automáticamente con drivers y con PLCs. El tema de la automatización pues es bastante complejo, eso es todo un mundo, digamos el tema de los protocolos, el tema de las conexiones. Entonces ese curso de automatización también sería algo muy básico. La idea mía de este año es hacer no solamente ese básico, sino hacer algo más, un poquito más avanzado, porque hay diferentes cursos de diferentes niveles. Es algo muy particular, si me hago entender. El tema de la automatización ya es algo muy particular, no es como dar el curso de electricidad básica que le puede servir a muchas personas. El tema de la automatización es algo ya más enfático, ya algo más conciso. ¿Sí? No a todo el mundo le puede llamar la atención eso. Entonces vamos a ver eh, cómo nos va con eso. Por eso les decía que mantengamos ahí el contacto. Yo les oferto esos cursos y ustedes miran si les sirve o no. De pronto muchas personas también hacen estos cursos no para utilizarlos, no para aplicarlos, sino porque les gusta esto de la electricidad, les gusta esto de los motores, de la automatización. Entonces también
eh, bienvenido a esas personas. Pero sí, estoy en eso, Jason. Ok, profesor. Sí, sí, bueno, yo estoy pendiente, porque por lo menos el de motores ya lo hice. Entonces, Sí, señor. Entonces, Jason, la invitación es a la segunda parte. Lo estaré haciendo ya, yo creo que para julio ya está. Porque es que preparar también todo este contenido, pues es bastante demandante de tiempo. No es solamente venir acá a dar la clase, sino pues la idea es dar algo de calidad, que no sea hay dar por dar, sino que sea algo actual y que sea algo productivo, teniendo las herramientas limitadas que simplemente acá el computador, la videollamada, pues siempre es complicado. ¿Listo? Pero pues la idea es que hagamos el esfuerzo y que lo podamos hacer los cursos siguientes. Listo, Germán, gracias a usted también. Me refiero a Germán Montenegro que nos escribió acá en el chat, agradeciéndonos a todos, a mí como instructor y a los compañeros. Entonces, Germán también ha sido una persona muy constante en estos cursos, en esta información que hemos compartido. Él también nos ha colaborado mucho cuando entregábamos las tareas ahí por WhatsApp. Entregaba también unos trabajos de muy buena calidad, incentivando a los demás compañeros. Entonces, agradecerle también por la participación. Sí, José Daniel. Profe, bueno, por mi parte, agradecido con usted por su tiempo, por interesarse en ayudarnos a formar y a capacitar más de lo que desarrollamos cada día. Entonces, muy agradecido y de verdad que de corazón es un ingeniero ejemplar para la ayuda de todos los que queremos obtener más conocimiento en la parte eléctrica. Listo, Nelson. José Daniel, también agradecerle mucho. Digamos que ahorita yo no estoy tan metido en la parte de mantenimiento ni esto. Yo ahorita estoy trabajando más en el tema eh, de automatización también de mediciones para mejorar los sistemas, pero más trabajo como desde casa. Entonces, digamos que unos compañeros van y me hacen unas mediciones, me envían esa información y yo manipulo esa información y más de informes. Lo mío es más de trabajo de informes. Eh, Ustedes sí, algunos de ustedes están más metidos allá en el trabajo de campo. Entonces, digamos en el caso de José Daniel, que lleva mucho tiempo trabajando en campo, entonces él también nos comparte mucha información, muchas cosas. Uno no se las puede saber todas. Digamos, José Daniel en lo suyo, que es bastante valioso, yo en lo mío. Es difícil que los dos tengamos esa misma experiencia, ¿sí? Si me hago entender, son muchas cosas. Yo por eso hago tanto énfasis en eso. No es porque yo sea ingeniero y usted no, usted sea técnico, yo sepa más que usted. Usted puede saber muchas cosas que yo no, porque usted está ya lleva 20 años, 30 años en eso. Yo llevo 10 años haciendo informes, haciendo cosas que no son tan relacionadas con el campo. Entonces, ¿cuál es la idea de estos grupos? Que no solamente yo como instructor comparte información, sino que entre todos complementemos. Esa es la idea. La vez pasada también tuvimos muchas personas de salud y seguridad y salud en el trabajo que también desde su profesión nos aportan en la parte eléctrica. Entonces, sí, son muchas cosas. Nelson nos dice, muchas gracias por compartir su conocimiento. Vuelvo a lo mismo. Nelson también fue una persona que estuvo muy atento acá. Se nota que tiene también mucho conocimiento. Entonces, agradecerle también por esa información compartida. Sergio también ha estado en todos los cursos que yo he dado. Eh, no puede inscribirse si es posible que solo vea la clase sin la certificación. Eh, pero pues si va a venir a la clase, pues no, pues se le da el certificado, ¿no? No tendría problema.
Germán Castillo, profe, muchas gracias por lo aprendido. También Germán, una persona que siempre estuvo muy atenta, muy participativa. Hay personas de pronto que están atentas y no participan tanto, pero uno se nota con la entrega de los trabajos que le están poniendo mucho cuidado. O sea, ahí se da uno cuenta que sí están pendientes de las clases. Viviana, gracias también Viviana, ha estado en los cursos anteriores, nos ha compartido también su experiencia. Yamit, muchas gracias, señor instructor, muy agradecido por compartir su conocimiento. Listo, Yamit. Gracias a usted también por la participación. Listo, entonces ahí quedamos pendientes. Yo les Profe, comparto, una consulta, profe. señor. El tema de los cursos de fotovoltaica, ¿usted está haciendo cuál? ¿El conectado a red o autónomo? Hemos tratado de todos, el long grid, el off grid, hemos hecho ejercicios muy sencillos. Me ha sorprendido también que algunas personas han hecho ya ¿qué? Su propia instalación con este curso. Precisamente estoy haciendo una acá en la casa. Estoy instalando un inversor de 4000, un MUS. Me dedico a esa parte. Ahorita mismo estoy instalando sistemas solares. Ujú. Estoy por acá, por La Guaira y por el Cesar. Bien, Lenny. Listo, profe, Pero su muchas merced gracias. no hizo el curso, el de febrero, ni el del año pasado. No, señor, no alcancé, no alcancé. Sino que estaba en un grupo y vi que compartieron el de motores y también me gusta la parte de motores. Ahí como por recordar cosas que se me habían olvidado bastante también. Sí, Entonces, señor. Sí, es de que esta esto manera, como es tan denso, esta información. sí, claro. Entonces esto no es que uno ya, digamos ahorita yo vuelvo y doy el de sistema fotovoltaicos, digamos en julio, ya me toca volver a repasar todo eso. Mm. No es que ya cojo la presentación y ya toca porque son cosas muy puntuales, muy específicas. Entonces cada una de estas cosas tiene su ciencia, tiene sus cosas, pero sí he quedado como muy contento, digamos ahorita un compañero que tomó este curso nos mostró ahí en el grupo que había hecho su propia instalación. Y dijo, vea, yo hice la instalación con lo que aprendimos acá en este curso. ¿Pero por qué? Porque seguimos las actividades que son. Yo les compartí, por ejemplo, un libro y en ese libro está todo. Entonces el compañero dijo, vea, yo cogí ese libro, lo empecé a leer, lo comparé con lo que habíamos hablado en el curso, busqué también mi propia información en TikTok, en redes, en lo que sea, hay mucha información y ahorita la información está ahí en la nube, no hay tanto misterio como antes que solamente tocaba ir a mirar los libros, ahorita hay mucha información ahí. Hizo su instalación y le quedó bien, ahí está funcionando. Obviamente que él ya tenía experiencia en la parte eléctrica, ya pues, tenía sus nociones, tampoco era que estuviera totalmente en blanco, pero pudo hacer su instalación. Entonces, muchas veces estos cursos tan corticos pueden que le impacten en algo, más que digamos una carrera técnica o tecnológica que uno a veces como que eh, no compagina tanto con el profe o con los compañeros y alguno de estos cursos le puede impactar, le puede servir eh, para hacer sus cosas, para mejorar su formación. Listo, entonces, listo, no, por mi parte no sería nada más. Agradecerles nuevamente. Les comparto ahí a más tardar el viernes ya el listado oficial de las personas que pasaron y tener un poquito de paciencia con el tema del certificado. Listo, entonces, no siendo más, ya me despido y que descansen. Gracias, profe, lo mismo a ustedes, Gracias, profe. Que esté